dentro siempre del ciclo de hablar de estas realidades últimas, el cielo, el cielo, el purgatorio, el infierno. Nos toca ahora, una vez que transitamos por ese tema tan complicado y movilizante que fue el infierno, lo tratamos en 3 encuentros, vamos ahora a hablar sobre el tema, un tema que vamos a presentar, o presentamos y ya tienen ustedes la portada, de esta manera. ¿Es nuestro destino final vivir como almas en el cielo? Y bueno, podemos abrir esto preguntándoles a ustedes mismos y a Sofi, ¿qué imaginan algo definitivo, algo final, ¿no? Después vamos a hablar del tema del cielo, del dogma, de la doctrina que ahora vamos a referirnos, pero ¿qué se imaginan algo? Porque todos sabemos que la fe nos promete algo definitivo para nuestra vida, ¿no? Después de la muerte. ¿Qué imaginan que es eso definitivo? ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser algo definitivo si estamos rodeados de cosas que envejecen, que nacen, mueren, que están sujetas a, bueno, nosotros mismos, límites, enfermedades, la muerte? ¿Cómo podemos pensar en algo definitivo, no? Es medio extraño, ¿no? Y cuando nos hablan de vida eterna, ¿cómo nos imaginamos esa vida eterna, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, yo acá estoy viendo que Sofi está muy concentrada, así que todavía no va a opinar, a pesar de que prometió que iba a hacer su doble papel de panelista. Yo estoy escuchando. Bueno, pero acá Marta contesta: por toda la eternidad estando en la presencia de Dios, exactamente. Eso ya es lo que nos prometen en el cielo, ¿no es cierto, Marta? Estar ante la presencia de nuestras almas, en la presencia de Dios. El final es con cuerpo glorioso, por lo tanto no es el alma eterna, no es el alma, claro, Belén, sí, está bien lo que estás diciendo. El alma es eterna, pero no es ese, justamente a eso nos vamos a referir. Estamos preguntando, y vos bien lo estás contestando, que si es nuestro destino definitivo es ser esas almas flotando en el cielo, ¿no? ¿Cuántas veces podemos imaginarnos así, cuando un ser querido se muere, un amigo? Su destino final es ir flotando y quedarse eternamente como un alma ante Dios por toda la eternidad. Es su morada definitiva. ¿Es eso lo que enseña la fe? ¿A ustedes qué les parece? ¿Es eso realmente lo que la fe nos enseña? Que por supuesto que estamos diciendo que si morimos en gracia y no tenemos ninguna pena temporal que purgar, el purgatorio, nuestra alma va al encuentro de Dios. Sin lugar a duda, eso es un dogma de fe. Pero eso es nuestro destino definitivo, a eso nos estamos refiriendo. Incluso cuando preguntamos, ¿qué imaginan ustedes como lo definitivo? ¿Qué imaginan cuando piensan en la vida eterna? La vida eterna es esa alma ante Dios eternamente. De esto a esto nos estamos refiriendo, nos estamos preguntando respecto de esto. Entonces, vamos a tratar de ver, mientras intervienen las diferentes, y Sofi está pensando seguramente su gran intervención, porque así lo prometió por lo menos. Fíjense, hay muchos cristianos que miran con recelo, y ahora voy a entrar en el temita, el tema de la resurrección, ¿no? Todos los domingos, o todos los días, si venimos a misa todos los días, rezamos en el credo, creo en la resurrección de la carne, ¿no? Pero a muchos parece que les resulta un poco confuso esa parte del credo. ¿Qué es eso de creo en la resurrección de la carne? Es algo medio... algunos lo miran con recelo, diciendo, pero voy a reencontrarme con mi cuerpo, que a lo mejor los que tienen más años encima, tan achacoso, con enfermedades, me voy a volver a encontrar con este cuerpo que en el fondo
cuando me muera voy a desprenderme, voy a liberarme, mi alma va a estar con Dios, me van a volver a encajar este cuerpo tan baqueteado. Y muchos prefieren ignorar esto, ¿no? A pesar de que, como decimos, todos en todas las misas rezamos en el credo, creo en la resurrección de la carne. ¿Y qué significa entonces esto? Acá tenemos a nuestra otra panelista estrella. Acabo de ser minoría, el patriarcado ha sido derrotado una vez más. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo andan? Buen día. Más que estrella, estrellada. Bueno, digamos, no hizo la entrada triunfal como el otro día. Ya hizo Sofi. Ya hice los papelones. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Bien, Nati? buen día, todo. Ahí tenés café, servite, tenés galletitas, por favor. Marcela también mientras tanto, Marcela se unió, la hermana de Moni, mi señora se unió. Así que bueno, lo que estamos haciendo después de largar estas preguntas, y lo repito así ya empieza a activar sus neuronas, después de un café supongo que Nati empezará a activar sus neuronas. Claro, decimos, ¿cómo nos imaginamos lo definitivo? Decíamos, ¿cómo imaginamos la vida eterna? Y que muchos cristianos miran con un poco de recelo cuando nos hablan de la resurrección. No solamente nos hablan, nosotros en el credo rezamos, creo en la resurrección de la carne, pero muchos imaginan que su destino definitivo es el cielo, es estar eternamente mi alma ante Dios y eso por toda la eternidad. De manera que es así verdaderamente. Bueno, hay una pregunta muy interesante de Coca, ¿qué pasa con las cenizas? Bueno, Coca, vamos a tomar muy en cuenta esta pregunta y la vamos a dejar ahora para tratar en este momento. Pero el tema es el siguiente, nos imaginamos que nuestro destino acá, Jorge saluda, nos imaginamos que nuestro destino definitivo es ese. ¿Qué entendemos por la resurrección? Y acá ya empiezan las preguntas interesantes como las de Coca. Muy bien, esto, si me permitís, Coca, lo dejo un poquito para el final, no me voy a olvidar, pero vamos provocando con este tema, ¿sí? Y fíjense que para muchos les resulta un poco hasta obscena, aunque les parezca a aquellos que entienden lo que significa resurrección, les parece un poco como obscena esta idea. Yo me voy a volver a encontrar con este cuerpo, este envase frágil, envejecido, sufriente, que durante toda mi vida, sin morir, por supuesto, ya avanzado en años, me voy a volver a encontrar en la resurrección con este cuerpo. ¿No es mucho mejor estar libre de ataduras y ser mi alma ante Dios eternamente y nada más eso? ¿Por qué volver a encontrarme con mi cuerpo que puede estar, o como dice Coca, cenizas siquiera? Eso después lo vamos a volver a hablar, ¿no? Bueno, por supuesto ustedes si quieren intervenir, mientras tanto Javier se sumó, bueno, Coca, sí, después lo hablamos. Fíjense un caso extremo, lo he hablado otras veces, pero tiene mucho que ver acá este caso, el caso de los cátaros. Los cátaros fueron una secta muy importante en la Edad Media, una secta que se expandió mucho por Francia, por el norte de Italia. Cátaro significa en griego puros, se creía en los puros. Estamos más o menos alrededor del siglo XII situados, ¿no? Y los cátaros tenían una visión totalmente anticristiana del hombre. ¿Por qué? Del hombre y de la creación. Creían que la creación material había sido obra del demonio. Nosotros sabemos bien, ya nos lo dice el libro del Génesis, todo lo que crea Dios es bueno, y Dios vio que esto era bueno. Todo lo creado por Dios es bueno, ¿no? Aclaramos incluso la vez anterior, cuando hablamos en el desayuno de los martes, cuando hablamos de los demonios mismos en su ser son buenos y eligieron moralmente hacerse malos, pero todo lo que crea Dios es bueno, todo, si no, no existiría. En cambio los cátaros
creían que solamente Dios era el responsable de la creación del mundo inmaterial, de las almas, pero que el cuerpo y la materia eran malas de por sí, eran creación de este Dios malvado, de este demonio, y que tenía igual poder que Dios, se enfrentaba. ¿Y qué pasa? Para ellos el pecado original es como una especie de caída, pero caída desde las alturas, algo parecido a lo que decía Platón. El cuerpo es como la cárcel de esa alma, y estamos encarcelados como castigos a este cuerpo corrupto, a este cuerpo perecedero, y Cristo en realidad no se encarnó verdaderamente, según ellos, sino que tomó apariencia humana para liberarnos de este cuerpo que es un lastre, que es algo perverso, y para que nuestras almas vayan lo más rápidamente posible al encuentro de Dios, ¿sí? Incluso los cátaros llegaban al extremo de practicar ayunos, pero que llegaban a la muerte por inanición, es decir, practicaban el suicidio por inanición para que el cuerpo pudiese de una buena vez morir y que el alma se liberara y fuera al encuentro de Dios lo más rápidamente posible, ¿no? Y fíjense entonces cómo muy coherentemente los cátaros rechazaban con horror el tema de la resurrección. ¿Cómo me iban a volver a restituir mi cuerpo del cual yo me había logrado liberar? ¿En qué cabeza cabe? Ellos creían al contrario en la reencarnación. Hablamos varias veces que la reencarnación es una doctrina que no tiene nada que ver, es que es totalmente contraria a la fe y que no tiene nada que ver con la resurrección. La resurrección es la resurrección del mismo cuerpo. Ya lo vamos a volver a mencionar. Pero ellos creían en la reencarnación, cosa que es ajena a la fe, que lo que en el fondo, lo que ellos postulaban, es que el alma se iba encarnando en diferentes cuerpos, como si fueran envases que se pueden descartar, pero mi cuerpo simplemente era un envase más en un ciclo de reencarnaciones. El cristiano no cree eso. Después vamos a volver a abundar en este tema, ¿no? Pero fíjense cómo considerar el cuerpo malo, considerar la materia mala, hace que yo vea con horror el dogma de la resurrección, a pesar de que lo rece todos los domingos en el credo. Fíjense que, de alguna manera, aunque no caigamos en estos extremos, cito a los cátaros porque creo que es un extremo de lo que uno puede suponer respecto del horror que puede causarnos esta idea de volver a encontrarnos con nuestro cuerpo, tal vez no caigamos en ese extremo, pero muchas veces nos sorprende, hablando con cristianos, con amigos, con hermanos en la fe, que muchos creen en la inmortalidad del alma como la única doctrina que tiene que ver con la vida después de la muerte. Piensan incluso en sus seres queridos como estando eternamente en el cielo, imperturbablemente, pero cuando rezan que creen en la resurrección de la carne, o lo olvidan, o lo guardan, o prefieren ignorarlo. Entonces, fíjense esto, quien no da a esta doctrina, ahora enseguida vamos a ver qué es lo que dice el magisterio respecto de esto, pero quien no da a esta doctrina el justo lugar central que tiene en la fe, en el fondo no le está dando la dignidad a su propio cuerpo que Dios quiso darnos a crear, ¿no? Y al darnos esta promesa de resurrección. Nati, por favor. Bueno, quería hacer una preguntita sobre un tema que me parece que esto que mencionabas sobre el tema de dominar las pasiones, por un lado del cuerpo, hasta qué punto uno debe someter al cuerpo, digamos, haciendo sacrificios y esas cuestiones, digamos, sin irse al otro lado, y después recalcar que nuestro cuerpo, esto que hablabas de la jaula, es templo del Espíritu Santo también, ¿no? Entonces, si es templo del Espíritu Santo, ¿cómo tendríamos que cuidarlo en cierta forma, digamos?
Son dos preguntitas. Pero eso no es más bien una afirmación No, que estás la haciendo. primera, claro, no, la primera es... Una afirmación que me parece bárbara, digo, ¿no? Claro, no, la primera es sobre todo el tema de hasta qué punto debemos someter nuestro cuerpo, digamos, por ejemplo, con los sacrificios, porque eso se escucha mucho también, inclusive a veces en los monasterios, hasta qué punto uno debe sacrificar, o sea... Está muy interesante esa pregunta. Someter el cuerpo a sacrificios para dominar las pasiones, digamos. Claro, está muy interesante esa pregunta. Fíjense que una vez más, la respuesta es siempre mirarlo a Cristo y mirar en este caso a la resurrección de Cristo. ¿Qué conservó Cristo? Conservó las llagas, pero son llagas que no se hizo él mismo para torturarse. Son llagas que produjo, que los hombres le produjeron y que él conserva como un acto de amor, como signo del amor. Es decir, yo creo que esas negaciones que uno a veces se hace sometiendo las pasiones, a veces hay que someter las pasiones a una cierta violencia, porque no podemos permitir que esas pasiones nos quiten la libertad, se enseñoreen de nuestra libertad, pero siempre tiene que haber detrás como fundamento el amor. Yo hago ciertas cosas por amor, respetando el cuerpo como Espíritu Santo, pero hay veces que, por ejemplo, tenemos que sacrificarnos, tal vez no al extremo de Cristo, pero ahí claramente el sacrificio y el permitir que su cuerpo sea perforado fue por amor. Y no solamente eso, en la resurrección Él conserva esas llagas, porque son signos de ese amor. Entonces, tal vez un poco contestando a tu pregunta, Nati, tenemos que permitir que nuestro cuerpo también sufra en la medida que lo ofrendamos por un acto de amor, ¿no? Y tal vez esas llagas, no lo sabemos, también se conserven por la eternidad porque son signos del amor. Todo lo que sea autocastigo por deformaciones como masoquismo, eso no es sano. Lo cual no significa que a veces tengamos que someter a nuestro cuerpo a una cierta violencia para que, por amor, para conservar nuestra libertad, que nuestras pasiones no se adueñen de nuestra libertad, pero eso no significa entrar en una especie de relación sadomasoquista con el cuerpo, ¿no? Eso no es sano. Todos los sacrificios que hagamos, los ayunos, las privaciones, las mortificaciones, siempre tienen que estar como fin último destinados a una ofrenda de amor. Tienen que ser por amor que lo hacemos, por amor y por aspiración a la santidad, tal como Cristo lo hizo en la cruz. No sé si eso responde de alguna manera. ¿Y nosotros somos dueños de nuestro cuerpo o no? Es muy interesante, nosotros somos administradores, somos pastores de nuestro cuerpo. No somos dueños de nuestro cuerpo. Porque eso es un argumento que incluso desde la misma fe podemos decir respecto de la eutanasia o respecto del aborto, ¿no? Independientemente primero que ese bebé que está creciendo no es el cuerpo de la madre, pero el argumento que yo soy dueña de mi cuerpo, independientemente que médicamente no es así, en cuanto al bebé, yo soy dueño de mi cuerpo y puedo, por ejemplo, hacer de mi cuerpo lo que quiera y puedo tajeármelo y ponerme hacerme como algunos ritos satánicos, deformármelo como la cara del demonio y someterlo. No, yo no soy dueño de mi cuerpo, yo soy pastor de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre para que fuera pastor de la creación. Y el cuerpo, como templo del Espíritu Santo, como muy bien dice Nati, tiene que ser destinado también a esa tarea de santificación. Yo tengo que pastorear mi cuerpo, yo soy administrador de mi cuerpo y por eso mismo, como soy administrador y no me puedo aferrar a mi cuerpo como si fuera la última verdad, es que soy capaz a veces de sacrificar mi vida
frente a un bien mayor. Si yo fuera dueño, me querría aferrar a la vida a toda costa. Eso no significa que no tiene que cuidar la vida, ¿no? Porque es templo del Espíritu Santo, Dios quiere mi vida y quiere mi vida en abundancia. Pero hay veces que si yo pienso que soy dueño de mi cuerpo, no soy capaz de sacrificarme ante un bien mayor. Eso no es suicidio, eso es seguir el ejemplo de Cristo, ¿no? No sé si con eso... Sí, aprobado. Puedes pasar a la parte oral. Gracias. Bueno, después del trabajo práctico, cuando de esas, por favor, que sean suaves. Acá acota Belén. Nos encontraremos con nuestro cuerpo en su mejor estado. Ni las cenizas, ni el cuerpo putrefacto o vuelto al polvo, ese fue en base acá. Resurrección de la carne, el cuerpo glorioso, nuestro cuerpo pero en estado más glorioso. Exactamente, Belén, eso después íbamos a referirnos, pero es tal cual como vos decís. Después vamos a volver sobre este tema, pero de eso se trata. Esa resurrección, como bien explicás vos, es una resurrección que vamos a después decir una palabrita más. Pero por supuesto, esa resurrección no significa volvernos a encontrar con un cuerpo corrupto, sino a imagen de Cristo glorificado con un cuerpo en la plenitud de sus posibilidades. Vamos a volver sobre eso, pero sin duda es así como vos decís, Belén. Y después dice, el cuerpo de Jesús conservó las llagas, pero no lo dirían hasta que se las tocó Tomás. Esa es la glorificación del cuerpo. Claro, no sabemos, sabemos, digamos, que son llagas gloriosas y que Cristo quiso conservarlas como signos de amor, ¿no? Y que eso es la glorificación. Y que la glorificación no es simplemente que va a ser un cuerpo de modelo, sea de hombre o de mujer, para la revista Caras. No es eso. Después vamos a volver sobre el tema, pero la glorificación tiene como clave y paradigma el amor. Por eso Cristo conservó sus llagas, ¿no? Sofi quería hacer un comentario. ¿Sofi? Sí, esta vez zafó de la cámara. Sí. No, bueno, ¿cómo zafaste? No, eso es impunidad. No sé si ya lo preguntaron, porque estuve con la compu, pero ¿en qué parte de la Biblia, en algún pasaje o algo, dice que nosotros estamos destinados a la vida eterna? Bueno, digamos, el centro de la predicación de Pablo es que así como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar como Él. Y bueno, Jesús en el Evangelio de Juan dice, yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí no morirá jamás. Con motivo de la resurrección de Lázaro lo dice claramente, ¿no? Pero en muchos otros pasajes aparece, como en el Apocalipsis, en los sinópticos, aparece que nosotros estamos llamados a participar eternamente de un banquete. Hay muchas imágenes que hablan de este estado, pero si quieren bien claramente lo dice Pablo y Juan, o sea, en boca de Jesús, por supuesto, ¿no? Esa parte es muy explícita. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí no morirá jamás. Ahí está clarísimo, digamos. Es la primera cita explícita que me viene, pero debe haber muchas otras, ¿sí? No sé si querías comentar algo más, Sofía. Y después Coca dice, nos encontraremos con nuestro cuerpo en su mejor estado. Perdón, esto lo dijo... perdón. Coca aprueba, aplaude esta intervención de Belén. Está bien, de acuerdo. Bueno, seguimos entonces. Sigan también interviniendo ustedes. Entonces, decimos lo siguiente. Este artículo del credo que rezamos en misa, muchas veces nos causa perplejidad y muchas veces tenemos más a mano el creer en la inmortalidad del alma, que por supuesto hay una vida eterna que es eterna justamente, pero ¿se trata de eso nuestro estado final? Esa es la pregunta, ¿no?
Y muchos creen que es solamente la inmortalidad del alma lo que nos espera. Bueno, ya acá nuestros amigos ya están adelantando lo que es la respuesta de la Iglesia. Y quiero, antes de entrar en lo que dice el magisterio, ¿no?, concretamente respecto de esto, cómo al mismo Pablo se le rieron en la cara muchas veces cuando él mismo tuvo que anunciar la resurrección. En el Areópago, por ejemplo, en Atenas, cuando llegó el momento de hablar de la resurrección de Cristo, él dice, sí, en otro momento te vamos a escuchar. Está reflejado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, lo ningunearon, digamos. Claramente los atenienses se burlaron cuando él anunció la realidad de la resurrección. Pero no solamente eso, él mismo a la iglesia que él mismo había fundado en Corintio, tuvo que aclararle cómo es eso que algunos andan diciendo que los muertos no resucitan. Está retándolos a los corintios. Dice, si los muertos no resucitan, Jesús no resucitó. Y si Jesús no resucitó, somos dignos de lástima. Fíjense cómo une la resurrección de Jesús con nuestra propia resurrección. Ese es el centro del mensaje de Pablo. Cristo resucitó para la vida eterna y nosotros también estamos llamados a resucitar con Él para la vida eterna. Y por eso tiene que hacer esta corrección, diciendo, ¿cómo es eso? Claro, Corintio, una ciudad griega, muchas veces se dejaban guiar por la filosofía helénica que más que resurrección creía en la reencarnación. Entonces ahí Pablo, momento, no. Nosotros predicamos la resurrección a pesar de que se escandalicen o se burlen los griegos. Y San Agustín, también respecto de esto, decía lo siguiente: en ningún punto, fíjese, en ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne. También el gran San Agustín se daba cuenta del escándalo que producía para la cultura de ese momento el anunciar la resurrección de la carne. De modo que aquellos que no aceptan bien este dogma, bueno, están de alguna manera también en el registro de lo que Pablo contestaba a los suyos también, o a los atenienses, o que el mismo San Agustín señalaba. De modo que es antiguo este rechazo y esta especie de perplejidad respecto de este dogma. Mientras tanto, Gerardo saluda, buenos días a todos. Tarde dice, bueno, no importa, lo importante es que hayas entrado. Belén una vez más acota, la vida eterna es una vida como la que se le presentó a Adán y Eva, sin serpientes, una vida perfecta, pero ¿cómo? ¿Como esta, con café y desayunos? No, la vida eterna es mucho más que la vida que disponían nuestros primeros padres en el paraíso, porque esa vida, primero, no era una vida donde veían a Dios cara a cara, los cuerpos no eran glorificados, y donde tenían la posibilidad de caer, y de hecho cayeron. La vida eterna que nos espera es infinitamente más que eso. Después vamos a volver, pero gracias por la pregunta, Belén. ¿Puedo aportar algo con eso de esa pregunta? Más para comentar algo sobre Belén. Acoplarme a la pregunta de Belén. Sí, decime, por favor. No, esto de la... Sí, dale, ya te agarro, ya estaba atenta y te capto. Sí, decime. Si el cuerpo vamos a tener necesidades en la vida eterna. O sea, acoplando eso lo que quise decir, me atreví a la entrada. Claro, acoplando la pregunta de Belén. Claro, lo del café y el desayuno. Claro, tal cual. ¿Vamos a tener necesidades o no tendremos necesidades? Claro. Acá adelantamos, ¿no? Lo que dice el mismo catecismo es que es una realidad que apenas podemos nosotros imaginar, que sabemos mucho menos de lo que sabemos, lo que nos fue revelado en los restos de la doctrina de la Iglesia, y que acá estamos pisando
la ignorancia propia y solamente podemos basarnos en la revelación. Nosotros los teólogos a veces hacemos unas especulaciones que, a ver, voy a tratar de defender un poco el gremio. Cuando lo hacemos bien la teología, la fundamentamos en el magisterio y en las escrituras. Entonces, si bien no hay nada definido, lo que nosotros podemos pensar, después ahora voy a mencionar lo que sí está definido para aclarar, que va a ser un mundo donde no tengamos padecimientos, donde eso está bastante claro, está definido, no va a haber sufrimientos, no va a haber padecimientos, eso lo dice el Apocalipsis, no va a haber llanto, y por lo tanto no va a haber necesidades en el sentido de algo que tengamos una sed insatisfecha de algo. Eso no va a existir, porque todo aquello que anhelemos va a ser colmado plenamente por Dios. Eso es importante y acá estoy en algo central, no estoy especulando, ¿no? Dios va a colmar los deseos del corazón de toda persona. Y en ese sentido no podemos hablar de necesidades. Pero si hablamos de necesidades como digamos, el dinamismo natural que Dios puso en mí para complementarme con los demás, en el amor, complementarme con el prójimo y con Dios, eso sí que lo vamos a ejercer. Eso sí, por cierto, lo vamos a ejercer. Es una necesidad, digamos, forma parte de nuestra naturaleza, pero va a estar colmada, porque vamos a poder amar al prójimo y vamos a poder amar a Dios sin ser malentendidos, sin ser rechazados, sin ser odiados. Vamos a poder expresar totalmente nuestra interioridad y vamos a poder ser recibidos y no va a haber incomprensiones, no va a haber odios, no va a haber desencuentros, no va a haber ignorancias en el sentido de que nos ignoren, nos den vuelta la cara. Es una realidad muy difícil de imaginar hoy en día, pero a eso estamos llamados. A eso estamos llamados y esto lo puedo afirmar con total, digamos, que estoy parado en la centralidad de lo que es esta doctrina. En ese sentido, esas necesidades de complementarse con Dios y con los demás van a estar plenamente cubiertas y no vamos a sentir sed absolutamente de nada, porque va a estar eternamente colmada, eso hasta más allá de nuestras propias capacidades. No sé si con eso contesto. Sí, se me ocurrió un chiste, no sé si da para... No, pero por favor, yo creo que en la vida eterna van a quedar muchos desempleados, abogados, policías. ¿Cómo? Y que en la vida eterna va a haber muchos desempleados, porque como no va a haber maldad, no va a haber nada, entonces no vamos a tener ni policías, ni abogados, ni jueces. Y eso redita, mirá, Nati, eso redita una pregunta. Sí. ¿Eso significa que va a haber aburrimiento? No, digo que... No. Pero yo devuelvo la pregunta, porque a lo mejor una vida así, sin peligro, sin adrenalina, sin riesgo, a lo mejor es una vida muy aburrida. Pregunto y devuelvo, ¿no? Y eso depende, claro, eso como tenemos los objetivos, como hablábamos la otra vez del tema del alcohol, ¿te acuerdas cuando hablábamos la diversión? Que muchas veces si hacemos juntadas y no hay alcohol es como que no es divertido. Bueno, entonces ese concepto como que hay que aprender a divertirse y aprender a ser feliz sin necesidad de determinadas cosas como son por ejemplo el alcohol y demás. Pero me venía esto, digo, que si realmente tenemos que mantener el trabajo que hacemos cada uno, cuando vayamos a la vida eterna, cobramos sueldo. Bueno, empezando, esto es también de fe, empezando por los sacerdotes. Dios libre y guarde a Jorge y a todos los demás sacerdotes, al Papa, a los obispos. ¿Por qué? Porque no va a hacer falta mediación y la Iglesia va a ser esa misma Jerusalén celestial. Solo se va a conservar la caridad, el amor, y va a ser la única mediación. La Eucaristía va a ser el mismo Dios que lo veamos cara a cara. No va a ser una
presencia sacramental, sino la pura posesión de aquello que sacramentalmente se hace presente, Jesús mismo. De manera que lo dice claramente Pablo en su primera carta a los Corintios, ¿no? Hoy tenemos fe, esperanza y caridad, pero la caridad es lo único que va a permanecer. De manera que la fe y la esperanza ya no van a tener necesidad y ya no vamos a necesitar mediadores, es decir, el gran mediador siempre es Jesucristo, pero aquellos que median los sacramentos entre nosotros y ninguna de las otras profesiones. ¿Por qué? Porque vamos a poseer plenamente. No vamos a necesitar el sacramento del perdón porque vamos a estar plenamente en santidad y no vamos a volver a caer. No vamos a necesitar la Eucaristía porque la misma Eucaristía, que es Jesús, la vamos a poseer plena y eternamente. No es que la vamos a dejar de lado. Jesús se va a convertir en nuestra eterna Eucaristía, la eterna presencia que vamos a abrazar por toda la eternidad. Es muy difícil imaginarse esto, por cierto, pero es parte de la doctrina de la fe, sin duda. También es muy difícil llegar, ¿no? Es como la recompensa de la lucha. Ahí está. Eso me abre una pregunta. ¿Se imaginan eso como un premio o como un regalo? Eso redicta un poco un tema que me parece muy interesante lo que apuntó Sofi. ¿Esto es una recompensa a nuestros esfuerzos? ¿Esto es más bien un don inmerecido? Yo pienso que también, a tu pregunta, algunos dicen, no me acuerdo si lo hablamos acá en ese desayuno, lo escuché de otro lado, pero dice, y este pecó toda su vida y ahora va a recibir una unción y se va a ir al cielo. Un reproche, ¿no? Cuando todos estamos llamados a la vida eterna y es un regalo. Es un regalo que no hay que privar a nadie, es un regalo, ¿no? Pero el problema es que nosotros rechazamos un regalo. Exactamente, Sofía. No que nosotros nos merecemos. Exactamente. Porque yo toda mi vida fui a misa, entonces me merezco el cielo. Exactamente. No, es un regalo. Exactamente. Vos lo contestaste, Sofía. Es decir, yo creo que por eso devolví la pregunta porque me dejó picando un poco lo que vos dijiste, pero después lo aclaraste bien. No pensemos en términos de fe, olvidémonos de la palabra premio. Lo que estamos siempre mencionando es regalo. ¿Por qué? Porque el premio es una especie de retribución a algún gesto que hicimos y que ameritamos. Hablábamos el otro día, no sé, yo te voy a dar un premio si pasás de grado, yo te voy a dar un premio si te portás bien, pero para nosotros los mayores también, a veces premios también, no vamos a decir que solamente... ¿Cómo? Autopremios. O autopremios, que sí, exactamente, nos autopremiamos por algo que pensamos que fue bueno o pedimos algún premio por alguna... Porque acá se está jugando el tema del mérito y nosotros ante Dios no tenemos mérito. Es decir, nosotros tenemos que ser actores de nuestra propia salvación. Eso está clarísimo. San Agustín dice, Dios que te salvó sin ti, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, Dios está pidiendo que también seamos actores y que, como bien decía Sofi, aceptemos ese regalo. Pero no es en virtud de nuestros méritos, como el fariseo decía, te doy gracias como no soy como este pobre infeliz. Eso sería el mérito. No, ante Dios no hay méritos. Ante Dios la clave es aceptar ese regalo de amistad y para eso tenemos que convertirnos. Eso es en todo caso lo que nos pide, la conversión y la aceptación de ese regalo de amor. Pero eso no es un premio porque no lo merecemos, porque nosotros quedamos en una situación tal que no podíamos, después del pecado, no podíamos autorredimirnos. Es como tratar de tirarnos de los pelos y salir de un estanque, de un pantano. No podemos por nuestras solas fuerzas. Si Dios, si el Padre a través del Hijo en su encarnación no toma la iniciativa de rescatarnos y de morir por nosotros. Por eso en ese sentido decimos que es un regalo, no es un premio en virtud de nuestros propios méritos. Sí, Sofía.
Yo pienso que también lo pensamos como un mérito porque siempre está la frase esta de, bueno, portate bien o te vas a ir al infierno, o andá a confesarte que no vas a ir a la vida eterna, o bueno, si haces este esfuerzo te vas a ir al cielo. Es como, bueno, si hago esto, me gano esto. Es como eso, ¿no? De hacer y la recompensa. Es como nuestra forma de pensar en este mundo también, ¿no? Porque en este mundo nadie te da nada porque sí. A no ser que sea un familiar, a no ser que sea un amigo, a no ser que sea tu padre. Exacto. Es justamente como vos decís, nosotros estamos muy... Después voy enseguida a las preguntas que estoy viendo, algunas muy interesantes, pero es como vos decís, estamos muy acostumbrados a una sociedad que se guía por criterios mercantilistas, del debe y el haber, del intercambio entre partes. Yo te doy esto, bueno, a ver, no estamos hablando de nada que sea pecado, por ejemplo. Un trabajador merece su sueldo, no es un regalo, no es un premio, merece. Ahí sí tenemos que hablar de merecimiento y de mérito, seguro, porque estamos hablando de un tema de justicia social. Ahí claramente, pero podemos extrapolar esto a todos los ámbitos de la vida humana y ahí nos empobrecemos, porque la amistad entre las personas no se puede guiar por un debe y un haber. Uno tiene que tener gestos gratuitos respecto de las personas que quiere. No podemos extrapolar esta actitud de debe y haber a todos los ámbitos. Ahí donde entra a jugar la amistad, ahí donde entra a jugar el amor y ahí donde entra a jugar la fe. Ahí tenemos que olvidarnos del mérito, del premio y tenemos que pensar en términos de amor, en términos de ofrenda, siguiendo el ejemplo de Cristo, sin más, ¿no es cierto? Pero sin duda, Sofi, estamos muy acostumbrados a una sociedad donde todo parece que tuviera que entrar en la columna del debe y el haber, y estar bien compensado, porque claro, así como en nuestro trabajo muchas veces cometen injusticias, y tenemos que velar por eso, pero no podemos esta misma lógica extrapolarla y expandirla para todos nuestros ámbitos, porque ahí estamos perdidos, ¿no? Sí, Sofi. Creí que ibas a decir algo. No, sí quería decir algo, pero no te lo había dicho. Me leíste la mente. No, tenía la cara, que es distinto. Y hiciste como... No. El gesto de... Sí. Bueno. No, a menos también, que... No, sí quería decir algo. Dale. Y puede ser que también seamos modestos, porque, no sé, a mí me pasa de que me quieren dar un regalo, no pasa nada, y digo, no, pero no te molestes, no sé. Está muy pasa bien. eso de la modestia, ¿no? Sí, no está muy bien. creernos merecedores, por ejemplo, los cumpleaños, decís, no hace falta que traigas nada, con tu presencia me basta. Está bien, pero si la otra persona, hay que dejarla que te dé un regalo. Exacto, hay dos cosas me parece ahí. Primero, acostumbrarnos también a recibir regalos es también predisponernos a recibir el regalo de Dios. Porque si rechazamos todos los regalos, también vamos a rechazar todos los gestos gratuitos de nuestra vida, ¿no? Y decir, no te molestes, no, pero con humildad y no pensando que estamos en deuda con otro, aceptar los regalos. ¿Por qué? Porque la lógica de las cosas más importantes de la vida, que es el amor entre nosotros y el amor con Dios, se rige por la lógica del regalo, de la gratuidad y del aceptar esos regalos. Si uno se acostumbra demasiado, no te molestes, uno empieza a encerrarse y termina sin aceptar el regalo de Dios, ¿no? Y otra cosa importante, me parece que además el hecho de no te molestes, estoy impidiendo que el otro también ejerza ese acto de gratuidad. Y el otro también, está bueno permitirle que tenga un gesto de gratuidad con vos. Porque también estás situando al otro fuera de esa lógica de gratuidad, sistemática, por supuesto, si alguien continuamente, está bien, frena un poco la mano, está bien, pero tampoco que se haga un hábito en el sentido de decir, permitir de vez en cuando que la otra persona tenga un gesto de gratuidad con vos y vos también recibirlo, porque nos ejercitamos en la lógica de la gratuidad, que es una lógica que está muy lejos de los paradigmas con los que se maneja la sociedad. Entonces me parece bueno ese intercambio, ese permitir y ese dejar que el otro dé un regalo y aceptarlo, ¿no? Es entrar en esa lógica de los regalos mutuos, me parece, ¿no? Sí, una vez, esto lo comparto porque una
exactamente. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era más joven que ahora, imaginate, un bebé, muchas veces salíamos en grupos y claro, uno tenía ese gesto caballeroso a veces de, cuando hacía mucho frío, ofrecer el abrigo a una chica para que... No. Y uno se sentía mal porque, más allá que ella estaba rechazando eso, le impedía a uno, más allá de la caballerosidad, es más profundo, le impedía a uno ejercer un gesto de cuidado, de gratuidad, desprendiéndose de algo propio para dárselo. Y eso es un gesto muy lindo y muchas veces, a lo mejor por una cuestión más... Tal vez feminismo o tal vez algo más profundo, no lo sé, Sofi, pero como que se impedía entrar en ese dinamismo de la gratuidad que es muy lindo. Entonces de repente, tal vez, no siempre, pero de vez en cuando permitir eso. ¿Por qué? Porque vos te estás ejercitando en la lógica de la gratuidad y permitís que también la otra persona se ejercite en esa lógica. Entonces me parece bueno eso, ¿no? Acá hay preguntas, Guadalupe, no sé, Guadalupe Crudo, no sé si está usando... ¿están hablando de jamón y queso? Jamón y queso, eso todavía no llegué a eso. No sé si es acá un amigo que es José Luis, pero que a veces usa el WhatsApp. Dice, de esto se trata la teología especulativa. Está hablando de esas especulaciones que nosotros hacemos a partir... Sí, una teología especulativa sana es una teología que está firmemente plantada en la doctrina de la Iglesia, en las Escrituras, en la tradición, en el magisterio, y que a partir de eso especula respecto de ciertas preguntas que no han sido reveladas. Después vamos a entrar un poco, tal vez la vez que viene, vamos a entrar en ese tema. A la hora, no tenemos tiempo, pero a la hora, por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto, de imaginarnos cómo puede ser el cuerpo resucitado de un bebé, un santo bebé abortado, por ejemplo. Ese pobre santito que fue abortado, ¿cómo puede resucitar? ¿Con qué cuerpo va a resucitar? Bueno, la Iglesia, pongo un ejemplo, después vamos a charlar, pero eso claramente es teología especulativa porque la Iglesia no mencionó nada al respecto. Pero aquellos que tengan una inquietud por saber, no, tampoco podemos brindar evidencias, pero por imaginar a la luz de la misericordia de Dios y a la luz de Cristo glorificado, cómo puede llegar a ser esa realidad, se puede especular, sí, sin duda. De eso un poco, eso es lo que hacemos los teólogos a veces, siempre y cuando estemos firmemente plantados en el magisterio, en la tradición y en las Escrituras. Sin dudas se puede hacer y para ciertas mentes curiosas es sano, pero siempre sabiendo que estamos metiéndonos en un terreno donde tenemos que terminar con una admisión de ignorancia ante un misterio que nos excede, si no caemos en un racionalismo, ¿no? Pero bueno, Coca dice, estoy con San Agustín, nuestro limitado pensamiento no alcanza a contener ese estado de eternidad. Así como no podemos pensar el infinito, la temporalidad, solo nos queda la fe y la gracia de Dios. Sí, es cierto, Coca. ¿Cómo podemos llegar a pensar? Imagínense, no sé si alguna vez se sentaron a pensarlo. Se sentaron mientras caminaban, no sé. Pensar esto. ¿Cómo puedo yo imaginar una vida infinita? Tanto en clave negativa, Dios no quiera, el eterno sufrimiento del infierno, como en clave positiva, la eterna felicidad, una felicidad sin fin, que no esté sujeta a pérdidas, que no esté sujeta a contratiempos y contramarchas. Eso lo podemos llegar, no, como dice Coca, le doy la razón, que a su vez daba razón a San Agustín. Es inimaginable eso, porque nosotros lidiamos con la temporalidad, con el antes y el después de plazos, pero esas cosas nos escapan por los cuatro costados y sin embargo son cosas
que Dios nos ha prometido. Gerardo dice, Jesús resucitado comió con alguno de sus discípulos, entonces será un eterno paraíso, misterio difícil de comprender, pero que ya está presente en Jesús y María resucitados. Sí, exactamente. Jesús y María son los únicos que están ya plenamente glorificados en cuerpo y alma, en el cielo. No hay otros, Dios Hijo, ¿no? Asumiendo el cuerpo glorificado de su naturaleza humana, y María plenamente glorificada en el cielo. Son los dos únicos seres, Dios y María criatura, que están plenamente glorificados. Eso que a nosotros nos espera en la resurrección final. Y como dice acá Gerardo, es muy difícil de entender porque Jesús comió, ¿no? Comió y sin embargo estaba ya glorificado. Comió para compartir, fue un gesto, posiblemente, no es que tenía hambre ni necesidad, fue un gesto porque Él también quiso compartir, así como compartió en su vida terrenal, quiso compartir con los discípulos, no es que comió solo, ¿no? Fue un gesto de comunión, el comer y mostrar, además, que su cuerpo glorificado no era un fantasma, era un cuerpo verdadero, material pero glorificado. ¿Cómo se entiende eso? Ya después seguiremos hablando. Y Belén dice, claro, que es aburrido solo piensan Mercury y Borges. Sí, respecto de esto fue una referencia que hace Belén a lo que dijimos nosotros de, bueno, que citaban a Freddie Mercury como que prefería el infierno, que el cielo iba a ser eternamente aburrido. Y Borges, con mucha más estatura intelectual, pensaba que, bueno, sí, a ver, amo Queen, yo lo digo, me encanta Queen, pero obviamente la estatura intelectual de Borges, que pensó el tema mucho más que Freddie Mercury, que seguramente tenía muchas más caricaturas al respecto, a eso me refiero, y eso, fue un erudito Borges, no hay que desconocer eso, aunque fue agnóstico, pero él imaginaba justamente esa eternidad como una especie de eterna repetición y de eterno aburrimiento, ¿no? Y como dice Coca, no será aburrido, la vida eterna estará colmada de la luz y consagrada a la adoración de Dios. Exacto. Y sabemos además que nunca va a alcanzar, como cuando vertemos un líquido, llega en el momento el cuello de la botella, que llama el bollete, ¿no? De la botella llega y se desborda. No nos va a pasar eso. Eternamente Dios va a elevar nuestra capacidad para que podamos recibir todo ese amor y crezcamos en ese amor eternamente. ¿Cómo será eso? No lo sabemos. Pero lejos de ser un aburrimiento, va a ser un eterno crecimiento en ese dinamismo infinito de amor en la Trinidad, amando a Dios y a nuestros hermanos. No sabemos cómo va a ser eso, pero eso va a ser 180 grados lo contrario de un eterno aburrimiento. Porque amar es justamente recrearse, gozar, alcanzar la plena dicha y felicidad, ¿no? Y eso es lo que nos espera, ¿no? ¿Belén? Sí, Belén, sí, iba a leer, ¿querés leerlo vos? Dale, Belén dice, sabemos que va a haber vino porque Jesús dijo, el próximo vino lo tomaré con mi Padre en el cielo, con otras palabras. Coca abajo dice, creo que es un don inmerecido. Dios decidió crear al hombre sin preguntarle, solo por amor. Y Gerardo, contestando lo que dice Belén, dice jamón y queso. Esperemos que sí, porque me encanta el queso. Belén dice, claro. Coca dice, el buen ladrón se arrepintió en el último minuto de su vida y Jesús le aseguró que tendría un lugar en el cielo. Belén dice abajo, Borges era un buen escritor. El resto queda por tu cuenta. Por mi cuenta. Supongo que dirá. Sí, claro, bueno, como el tema de Maradona también, ¿no? A ver, era no solamente un buen escritor, sino era un erudito, ¿no? Hay que reconocerle que era un hombre muy sabio y muy erudito. Más allá de que, evidentemente, o por desconocimiento, o por caricatura, o por opción personal, no lo sabemos, eligió el agnosticismo, eso no lo sabemos, pero
sin lugar a duda, no solamente para mí era un buen escritor, sino un gran erudito, ¿no? Entonces, cuando afirmaba ciertas cosas, las afirmaba con una gran erudición detrás. El resto, por supuesto, corre por mi cuenta y no lo sabemos, ¿no? Bien, ¿alguien quiere cerrar, comentar algo, chicas? No, simplemente mencionando estas personas que son así como eminencias, como el tema de Borges y demás, se me ocurría también, se me venía a la cabeza los grandes científicos, ¿no? Como Newton, que justamente estudiando las perfecciones de la creación, empezó, digamos, se le cayó la manzana, la típica de la manzana, bueno, pues justamente estudiando por qué la manzana caía de arriba hacia abajo, empezó a descubrir un montón de cosas. Albert Einstein, que era un judío extremadamente creyente, y veía justamente la obra de Dios en todo, digamos. Y uno si lee las historias de Albert Einstein son muy fuertes a nivel fe también. Y bueno, y otro, Edward Hadwin, perdón, me equivoqué, que fue una persona, un científico, una eminencia también, que quedó cuadripléjico y dedicó toda su vida a probar científicamente que Dios no existía. Y nada, y después de cuando se estaba por morir básicamente, dijo, tengo que reconocer, porque claro, él investigaba algo y avanzaba un cachito y le surgían 3 millones de incógnitas más. Seguía otra línea y le salían 3 millones de incógnitas más. Entonces ya en los últimos años de su vida, él solamente tenía una máquina y movía su dedo nada más. Dijo, tengo que reconocer la existencia de un ser superior. Eso no lo sabía, Nati, Sí. Si vos tenés la cita me interesaría mucho, Sí, no sabía esas últimas Tengo palabras. que reconocer la existencia, no dijo, no le puso nombre básicamente, pero él se daba cuenta que su capacidad, digamos, iba mucho más allá, o sea, lo que, mejor dicho, su capacidad era muy limitada, su intelecto, para llegar a abordar todas las magnificencias que tenemos en la creación, ¿no? Y bueno, esto nos hace ver justamente lo pequeño que somos. Y volviendo un poco al tema que vos decías también, Claudio, que es el tema de hoy, ¿no? Me hacía pensar esto del miércoles de cenizas. De las cenizas venimos y de las cenizas volvemos. Básicamente somos nada, digamos, claro. Entonces, formados de arcilla. Sí, exactamente. No somos nada y bueno, crearnos seres superiores, eso nos hace mucho daño, digamos, ¿no? Eso simplemente. Claro, seguro. Coca dice, wow, eso estuvo muy profundo, no sé exactamente a qué se refiere, pero dice, gracias por tantos planteos y tantas respuestas. Un gran planteo. Bueno, gracias, Coca. Gracias también por tu participación, ¿no? Y... Quedó la pregunta de Coca también, no sé, lo de las cenizas, la primera Sí, Coca, esa pregunta la vamos a contestar la vez que viene. Ya mismo lo anoto, así no queda en el aire. Vamos a seguir igual en la próxima con el tema de resurrección, que da para mucho más. Me pareció muy rico todo esto que estuvimos compartiendo, pero ya mismo lo voy a anotar en rojo, así no queda en el aire. Como también alguna otra cosa flotando que no sé si quedó de tu parte, no sé, pero había un par de cositas que las voy a anotar, así no quedan pendientes, no me gusta dejar nada pendiente. Y para la próxima, lo que sí vamos a arrancar entonces es con las afirmaciones concretas del magisterio respecto del tema de resurrección y seguir con el tema Dios mediante.